Bueno, muchas gracias y que tengan buenas tardes a todos. Saben, la gente en Washington suele invocar el nombre del presidente Reagan cuando critican al presidente Trump. Dicen, o al menos insinúan, que Donald Trump no se parece en nada a Ronald Reagan. Dicen que el enfoque del presidente actual no se parece en nada a la visión defendida por Ronald Reagan. En el apogeo de la Guerra Fría, mientras lidiábamos con los soviéticos y finalmente prevalecimos. Pero esas personas están equivocadas. Están completamente equivocados. La mayoría de quienes invocan hoy el nombre de Ronald Reagan, especialmente los llamados halcones republicanos, no se parecen mucho a Ronald Reagan. Las políticas que han defendido no se parecen en nada a las suyas. De hecho, durante gran parte de los últimos 30 años han sido todo lo contrario. Si observas las políticas reales, Donald Trump es el verdadero y legítimo heredero de Ronald Reagan. Es el presidente Trump quien ha heredado y restaurado el enfoque poderoso, pero enfocado y realista, de la defensa nacional de Reagan. Por eso es tan apropiado que hoy nos reunamos en la Biblioteca Presidencial Reagan para hablar sobre la agenda de sentido común, paz a través de la fuerza y América primero del presidente Trump, y lo que esto significa en el Departamento de Guerra. Solo hay que mirar los resultados para entender por qué el presidente Trump es ese legítimo heredero. Así que veamos lo que Reagan y su administración realmente hicieron. Reagan reconstruyó el ejército después de Vietnam, y eso es con razón considerado uno de sus mayores logros. El presidente Trump ha hecho y está haciendo lo mismo, realizando inversiones históricas en defensa. Pero el presidente Reagan también creía sinceramente en la paz, la parte de la paz a través de la fuerza, como demostraron sus acciones. No era algo popular en ese momento, en el apogeo de la Guerra Fría, hablar con comunistas. Sin embargo, el presidente Reagan lo hizo. Durante sus reuniones de alto perfil con Mikhail Gorbachev y otros, Ronald Reagan vio la prudencia y el potencial de relacionarse con los adversarios de nuestra nación desde una posición de fuerza, así que lo hizo. Incluso frente a duras críticas en casa, incluso de su propio partido. Ahora, el presidente Reagan no era ingenuo. Reconocía que los compromisos fructíferos con nuestros adversarios solo eran posibles desde una posición de fuerza, especialmente fuerza militar. Por eso se enfocó tanto en fortalecer el ejército estadounidense. Todavía hablamos del fortalecimiento militar de Reagan. Y mis hijos y los tuyos algún día hablarán del fortalecimiento militar de Trump. El presidente Reagan y su equipo heredaron un ejército desgastado por la guerra interminable de su generación en Vietnam y tomaron muy en serio las lecciones de esa guerra. Por eso fue tan deliberado en la forma en que utilizó la fuerza conjunta. De hecho, la doctrina militar más famosa de la administración Reagan, nombrada en honor a su secretario de Defensa, Caspar Weinberger, fue diseñada específicamente para corregir los errores que llevaron a Vietnam. Entre otros principios clave, la doctrina Weinberger estipulaba: 1. Estados Unidos no debe comprometer fuerzas en combate a menos que estén en juego los intereses nacionales vitales de Estados Unidos o de sus aliados. Para nosotros, las tropas solo deben ser comprometidas de manera total y con la clara intención de ganar. De lo contrario, no se deben comprometer tropas. Tercero, las tropas de combate estadounidenses solo deben ser comprometidas con objetivos políticos y militares claramente definidos y con la capacidad de cumplir esos objetivos. Y cuarto, el compromiso de tropas estadounidenses debe considerarse solo como último recurso. Esto es sensato. Y esto se reflejó en la forma en que el presidente Reagan utilizó realmente al ejército estadounidense, es decir, de manera enfocada y decisiva, y solo cuando determinó que era de interés vital para nuestra nación hacerlo.
De hecho, durante todo su mandato, el presidente Reagan solo comprometió a las fuerzas estadounidenses en tierra 2 veces, en Granada y en Líbano. Por lo demás, centró a las fuerzas conjuntas en la amenaza y el teatro prioritario de la era de la Guerra Fría: los soviéticos en Europa. Así fue como el presidente Reagan logró la paz a través de la fuerza, siempre con una visión clara hacia una paz duradera. Basta con decir Ronald. El enfoque disciplinado, enfocado y realista de Reagan estaba muy lejos de las guerras grandilocuentes, de construcción nacional, moralistas y sin rumbo a las que muchos de sus autodenominados acólitos nos llevaron. En las décadas posteriores a la salida de Reagan de la presidencia, guerras en las que luchó mi generación. De hecho, solo bajo el liderazgo del presidente Trump durante su primer mandato. Y ahora que hemos podido restaurar la grandeza de Estados Unidos después de años de sufrimiento bajo el llamado consenso bipartidista, lo cual en realidad no es más que un eufemismo para una política exterior desastrosa. Fuera el idealismo utópico, dentro el realismo pragmático. Para ser específicos, Ronald Reagan nos enseñó el valor de un liderazgo enfocado y poderoso. Pero sus llamados discípulos no aprendieron esa lección. Desde el final de la Guerra Fría, una generación de autoproclamados neo-reaganistas ha enarbolado el nombre de Reagan, pero no gobernaron como él. Mucho alarde, pero nada de claridad. Eso es especialmente cierto en el ámbito militar. Esta generación de autoproclamados neo-reaganistas abandonó las verdaderas políticas sabias de Reagan en favor de un neoconservadurismo descontrolado y un globalismo económico. En economía, ellos desmantelaron nuestra base industrial enviándola al extranjero. Al mismo tiempo, en diplomacia y defensa, renunciaron al realismo claro, flexible y pragmático de Reagan, Nixon y Eisenhower. En cambio, se dedicaron a intentar convertir a Estados Unidos en el policía, el protector, el árbitro de todo el mundo. Democracia para todos, dicen, incluso en el valle del río Pesh. Incluso cuando la gente no la quiere, no puede tenerla. Convirtieron a los aliados estadounidenses en dependientes, alentando a estas naciones de Europa a aprovecharse mientras subsidiamos su defensa con dólares de los contribuyentes. Dólares de los contribuyentes. Estos autodenominados neo-reaganistas buscaron la hegemonía militar global bajo el pretexto de la paz a través de la fuerza. En cambio, obtuvimos guerras sin rumbo en Medio Oriente, una guerra terrestre en Europa y el auge económico de China. Después de haber presidido un desempeño tan pobre, es sorprendente que estas personas todavía piensen que están calificadas para hablar en público y mucho menos para moralizar al resto de nosotros. Algunos de ellos incluso han sido premiados por ello en este mismo escenario. Pero el presidente Trump sabe mejor. Él sabe lo que significa restaurar la paz a través de la fuerza de manera duradera. Poner los intereses de nuestra nación primero y al pueblo estadounidense en primer lugar. De una manera práctica, aplicable y de sentido común, que deja de manera importante a Estados Unidos en una mejor posición, pero también beneficia a nuestros aliados. Es la visión con la que se postuló y lideró en su primer mandato y sobre la que está construyendo ahora en su segundo. Es una visión, no las ilusiones cuasi imperialistas que nos llevaron a tantos desastres en las últimas décadas, la que realmente nos devolverá al verdadero legado. De Ronald Reagan. Fuera el idealismo utópico, dentro del realismo pragmático. Solo hay que mirar los hechos. Al igual que el presidente Reagan, el presidente Trump está comprometido con ambos lados de la moneda de la paz a través de la fuerza. No solo usa esa frase como un simple disfraz para la beligerancia.
En menos de un año, el presidente Trump ha logrado 8 acuerdos de paz importantes, incluido un histórico fin a la guerra en Gaza, y aún no ha terminado. Incluso mientras hablamos, bajo el liderazgo del presidente, estamos trabajando incansablemente para poner fin a la trágica guerra en Ucrania. Una guerra que nunca habría comenzado en primer lugar si él hubiera sido presidente. El mundo ve hoy a una América completamente diferente. Estas oportunidades históricas para la paz no están ocurriendo por casualidad. Es la visión y la determinación del presidente Trump, como el presidente Reagan. El presidente Trump está dispuesto a dialogar con rivales, desde Mikhail Gorbachev hasta Deng Xiaoping en los años 80, y hoy con Vladimir Putin y Xi Jinping. Esto nace de la fortaleza, no de la debilidad. Nace de la claridad, de un propósito. A la gente en Washington le gusta criticar al presidente Trump por hacer esto, pero esos críticos olvidan que esto es exactamente lo que hizo Ronald Reagan. Y a Estados Unidos le fue mejor por ello. Al igual que el presidente Reagan, el presidente Trump también sabe lo importante que es negociar desde una posición de fuerza, especialmente fuerza militar. Y en el recién renombrado Departamento de Guerra, gracias al liderazgo del presidente Trump y al Congreso, recibimos un aumento histórico en el financiamiento el año pasado y creemos que eso es solo el comienzo. No se equivoquen, el presidente Trump está absolutamente decidido a mantener y acelerar el ejército más poderoso que el mundo haya visto jamás. El más poderoso, el más letal y hecho en Estados Unidos. El arsenal de la libertad. También estamos restaurando el espíritu guerrero volviendo a lo básico: preparación, responsabilidad, estándares, disciplina y letalidad. No estoy seguro si lo vieron, pero recientemente di un discurso sobre ese tema a algunos generales en Cuántico. El Departamento de Guerra es la espada y el escudo de la paz a través de la fuerza. Somos el Departamento de la Fuerza y estamos listos para blandir esa espada según lo indique el presidente Trump. Lo ordené. Lo opuesto a la paz a través de la fuerza es la guerra a través de la debilidad, el progresismo, la debilidad y la guerra, todas especialidades de Joe Biden y Lloyd Austin. El desastre en Afganistán, una mancha para nuestro país y un pecado cometido contra las tropas. La debilidad que desató la guerra islamista contra Israel el 7 de octubre, y esa misma debilidad invitó a la guerra en Ucrania. Y Vladimir Putin vio la puerta abierta y la cruzó. Globos espía sobrevolando nuestro país y los jefes del SEC desaparecidos durante una semana. Progresismo, debilidad, guerra. Saben, recientemente estuve tentado, cuando surgió la discusión sobre atacar lanchas de narcotraficantes, de usar la frase golpe justo. Pero entonces mi equipo me aconsejó en contra y me dijo: Señor, esa es la frase que usó Mark Milley cuando una familia afgana fue atacada como respuesta a lo que ocurrió en Abbey Gate. Lo llamaron durante 2 días seguidos un golpe justo, cuando pudieron haber sabido en cuestión de horas exactamente a quién habían atacado. Debilidad, progresismo, guerra. Es un nuevo día. Con la operación Martillo de Medianoche, el mundo vio, después de décadas de indecisión y vacilaciones, el efecto decisivo de la fuerza militar estadounidense al destruir el programa nuclear iraní. El presidente Trump dijo que no podían tener una bomba nuclear y lo decía en serio. Otros lo han dicho. El presidente Trump lo hizo. Esta operación fue un ejemplo de manual de la doctrina Weinberger en acción. Decisiva, enfocada, aplicada de manera clara y precisa, que avanzó los intereses de nuestra nación mientras evitaba otra guerra prolongada. Lo mismo ocurre con nuestras acciones limitadas pero letales contra los hutíes en Yemen. Joe Biden toleró que se atacara a los Estados Unidos. Envíos marítimos. El presidente Trump restauró la libertad de navegación, otro interés nacional fundamental y central. En algún lugar, Thomas Jefferson está sonriendo.
Y en este momento, el mundo está viendo la fuerza de la determinación estadounidense y cómo se está frenando el flujo de drogas letales hacia nuestro país. Una vez más, hemos estado enfocados y hemos sido claros. Si trabajas para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos. Que no quede ninguna duda al respecto. El presidente Trump puede y tomará acciones militares decisivas según lo considere necesario para defender los intereses de nuestra nación. Que ningún país en la Tierra lo dude ni por un momento. Al igual que el presidente Reagan, el presidente Trump sabe cómo hacerlo de una manera que esté vinculada a un propósito claro, con una teoría decisiva y creíble de victoria militar. Así como las lecciones de Vietnam influyeron en Ronald Reagan y su doctrina Weinberger, también las lecciones de Irak y Afganistán guían hoy al presidente Trump y a su secretario. Durante años, un consenso bipartidista de neoconservadores e internacionalistas liberales nos llevó de un desastre a otro. Enviaron a los hijos e hijas de nuestra nación a guerra tras guerra sin rumbo. Incluso mientras permitían que nuestros aliados se debilitaran y que nuestros posibles rivales se fortalecieran. Desde el principio, hace casi una década, el presidente Trump lo señaló tal como es. Estúpido. Una política exterior de Estados Unidos en último lugar. Y lo combatieron por ello. Intentaron encarcelarlo por eso y fracasaron. Bueno, su tiempo se acabó. Su consenso bipartidista de Estados Unidos en último lugar ha terminado, está acabado. Bajo el liderazgo del presidente Trump, después de décadas de decisiones desastrosas por parte de la autodenominada élite de política exterior de esta nación, una vez más estamos poniendo los intereses de Estados Unidos en primer lugar. Estamos priorizando la seguridad, la libertad y la prosperidad de nuestra nación, de nuestros ciudadanos. Como lo ha planteado el presidente Trump, lo estamos haciendo de una manera que no solo mejora nuestra nación, sino también al mundo. Fuera el idealismo utópico, y adentro el realismo pragmático. El enfoque del presidente es uno de ese realismo flexible, pero práctico. Sentido común, si se quiere, que observa el mundo con una perspectiva clara, esencial para servir a los verdaderos intereses de Estados Unidos. El enfoque está guiado por la racionalidad estratégica y evaluaciones de costo-beneficio. Definiremos nuestros intereses vitales de maneras que sean razonables y que tengan sentido para los estadounidenses comunes. Este es el enfoque y la mentalidad que dan forma a la orientación del departamento. Como resultado, el Departamento de Guerra no se distraerá con la construcción de la democracia, el intervencionismo, guerras indefinidas, el cambio de regímenes, el cambio climático, la moralización woke y la construcción de naciones ineficaz. En cambio, pondremos en primer lugar los intereses prácticos y concretos de nuestra nación. Los intereses primero. Disuadiremos la guerra. Avanzaremos nuestros intereses. Defenderemos a nuestro pueblo. La paz es nuestro objetivo, y al servicio de ese objetivo siempre estaremos listos para luchar y ganar de manera decisiva si se nos llama a hacerlo. Como parte de esta misión, estamos pidiendo a los contribuyentes estadounidenses que financien al mejor ejército del mundo. Estamos pidiendo a madres y padres de todo Estados Unidos que confíen en nosotros. Con su recurso más preciado, sus hijos e hijas, y honraremos su confianza y su sacrificio. Las cifras históricas de reclutamiento y retención del primer año del presidente Trump muestran en quién confía el pueblo estadounidense. Esto significa que no enviaremos a los mejores de Estados Unidos a participar en aventuras imprudentes o temerarias al otro lado del mundo. También significa no pedirles que paguen la cuenta de aliados que deberían financiar su propia defensa. En cambio, y por encima de todo, significa que solo pedimos a nuestros guerreros que luchen por cosas que hagan a Estados Unidos y a los estadounidenses seguros, libres y prósperos. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Nada más y nada menos. De nuevo, esto es sentido común y de eso se trata el Departamento de Guerra del presidente Trump.
Este enfoque de sentido común significa priorizar 4 líneas clave de esfuerzo en el Departamento de Guerra. Primero, defender el territorio estadounidense, el territorio nacional y nuestro hemisferio. Segundo, disuadir a China mediante la fortaleza, no la confrontación. Tercero, aumentar la carga para aliados y socios de EU. Cuarto, potenciar la base industrial de defensa de EU. La base industrial de defensa. Al aplicar el enfoque del presidente Trump de realismo flexible y adaptable, las 2 primeras líneas de esfuerzo son el enfoque operativo principal de la fuerza conjunta, por la sencilla razón de que estas misiones son las más importantes para la seguridad, la libertad y la prosperidad de los estadounidenses. Sin embargo, al mismo tiempo, persisten otras amenazas en todo el mundo, incluso en Europa y Oriente Medio. No podemos ignorarlas ni deberíamos hacerlo. Por eso nuestro enfoque también prioriza la repartición y el traslado de responsabilidades. De hecho, por primera vez desde la era de Reagan, la repartición de cargas entre aliados y socios ya no es un pensamiento secundario o algo simplemente deseable. Hoy es un elemento central de nuestra defensa nacional. Y finalmente, la 4ª línea de esfuerzo, quizás la más importante, potenciar la base industrial de defensa de Estados Unidos, respalda todo lo demás. El mes pasado di otro discurso en Washington, esta vez ante líderes de la industria de defensa, para anunciar una transformación en todo el departamento, no una reforma. Requisitos, adquisiciones y ventas militares al extranjero. Nuestro objetivo es simple, aunque monumental. Transformar todo el sistema de adquisiciones para acelerar rápidamente la implementación de capacidades y enfocarnos en los resultados. En resumen, se trata de cambios históricos, generacionales y transformadores que implementaremos y que nos harán avanzar. Desde el sistema actual dominado por los contratistas principales, definido por una competencia limitada, dependencia de proveedores, contratos de costo más margen, presupuestos ajustados y protestas frustrantes, hacia un futuro impulsado por un espacio de proveedores dinámico que acelera la producción combinando inversiones al ritmo del sector comercial. Con la capacidad exclusivamente estadounidense de escalar y crecer rápidamente, todo a la velocidad de la urgencia. Ese discurso se sostiene por sí solo, así que dedicaré el resto de mi tiempo aquí a hablar de las otras 3 líneas de esfuerzo, la primera de las cuales es defender a Estados Unidos, patria y hemisferio. La administración Biden estaba más preocupada por las fronteras de Ucrania que por las nuestras. Intentaron hacerlo polémico al decir que la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Pero eso es por supuesto absurdo. La seguridad fronteriza es seguridad nacional y la estamos priorizando en consecuencia. Desde el 20 de enero, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra lo ha convertido en una de sus principales prioridades: defender las fronteras de nuestra nación, lograr un control operativo del 100% de esa frontera. Lo hicimos desplegando fuerzas, donde nuestras tropas colaboran con el DHS y la CBP para sellar la frontera. Bajo Joe Biden, decenas de millones de ilegales, y no tenemos ni idea de dónde demonios vinieron ni dónde demonios están, cruzan nuestra frontera. Sin mencionar los narcóticos letales responsables de la muerte de cientos de miles de estadounidenses. Hoy en día, el número de ilegales que cruzan a nuestro país es 0. Estamos salvando vidas y comunidades, y vamos a mantenerlo así. También estamos orgullosos de apoyar a nuestros socios de las fuerzas del orden mientras llevan a cabo deportaciones masivas de ilegales peligrosos que no tienen ningún motivo para estar en nuestro país. Aseguraremos la frontera, en parte organizando, entrenando y equipando unidades específicamente para misiones de defensa fronteriza, incluyendo operaciones en tierra, mar y aire, junto a nuestros socios interinstitucionales. También estamos presionando a nuestros homólogos mexicanos para que hagan más. Han logrado avances, pero necesitaremos ver más, y rápido. Y hasta ahora, en esta administración, nadie ha construido más muro fronterizo nuevo que el Departamento de Guerra.
Pero nuestras fronteras no deberían ser la primera línea de defensa. Deberían ser la última línea de defensa. Por eso priorizamos la lucha contra los cárteles en el hemisferio occidental. Solo tienes que mirar las noticias, no todas las noticias. Los días en que estos narcoterroristas, las organizaciones designadas como terroristas operan libremente en nuestro hemisferio, han terminado. Estos narcoterroristas son el Al-Qaeda de nuestro hemisferio y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión con la que cazamos a Al-Qaeda. Los estamos rastreando, los estamos eliminando y seguiremos eliminándolos mientras sigan envenenando a nuestra gente con narcóticos tan letales que equivalen a armas químicas. Y no estamos haciendo esto solos. En todo nuestro hemisferio, nuestros aliados y socios reconocen que estos narcoterroristas también los amenazan a ellos. Así que estamos trabajando juntos, a veces de manera abierta, a veces no. Y seguiremos haciéndolo por el bien de un hemisferio más seguro, protegido y estable para todos nosotros. Pero, que no quepa duda, donde un país no pueda o no quiera hacer su parte, entonces nosotros en el Departamento de Guerra siempre estaremos listos para tomar medidas decisivas. En este hemisferio, en nuestro hemisferio, no hay refugio seguro para los narcoterroristas. Asegurar la frontera no significa que estemos perdiendo de vista otras misiones críticas de defensa nacional. Al contrario, estamos redoblando esfuerzos. Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump fue la creación de Golden Dome para América, un enfoque revolucionario para defender nuestra nación de amenazas aéreas avanzadas. Y estamos acelerando los esfuerzos en eso ahora mismo. Y Golden Dome brindará una protección tangible para este país. Dentro del plazo de esta administración y más allá, el presidente Reagan prometió la SDI, Iniciativa de Defensa Estratégica. El presidente Trump hace lo mismo. Ahora, la tecnología alcanzó el nivel necesario y construimos el Golden Dome para América, un cambio radical. Al mismo tiempo, fortalecemos la capacidad de nuestra nación para disuadir y defenderse ciberataques al Departamento de Guerra y objetivos de doble uso, incluyendo a través de la reforma más completa del Comando Cibernético de EEU, desde que se creó hace 15 años. Tampoco hemos perdido de vista la amenaza del yihadismo global. Al igual que con los narcoterroristas, trabajando con nuestros socios en la comunidad de inteligencia y otras agencias, así como con aliados en el extranjero, continuaremos cazando y eliminando a los terroristas islamistas que intenten y puedan atacar nuestra patria. Todo esto, por supuesto, se basa en el poder de disuasión nuclear de nuestra nación, que es la base de la defensa de nuestro país. Nada más importa si no hacemos bien esto, y así lo haremos. Como ha dicho el presidente Trump, modernizaremos la tríada nuclear de nuestra nación. Desarrollaremos opciones adicionales para respaldar la disuasión y la gestión de la escalada. Y nunca permitiremos que esta nación quede vulnerable ante el chantaje nuclear, incluso en un mundo donde enfrentamos a otras dos grandes potencias nucleares. Y probaremos armas nucleares y sistemas de lanzamiento nuclear en igualdad de condiciones que los demás. Las actividades del DEPTO en todo el hemisferio OCC no solo eliminan narcoterroristas, también disuaden y defienden los intereses nacionales contra amenazas hemisféricas. Con ese fin, el presidente siempre proporcionará al departamento, siempre proporcionará al presidente opciones creíbles cuando sea necesario. Eso incluye garantizar el acceso de Estados Unidos militar y comercial a terrenos clave, como el Canal de Panamá, el Caribe, el Golfo de América, el Ártico y Groenlandia. En todos los casos, estamos dispuestos a trabajar de buena fe con nuestros vecinos, pero ellos deben hacer su parte para defender los intereses compartidos. Cuando no lo hagan, el Departamento de Guerra está preparado para tomar medidas concretas y decisivas que impulsen la situación en Estados Unidos. Intereses. Este es el corolario de Trump a la doctrina Monroe, recientemente codificada tan claramente en la Estrategia de Seguridad Nacional. Después de años de abandono, Estados Unidos restaurará su soberanía, dominancia militar en el hemisferio occidental.
La utilizaremos para proteger nuestra patria y el acceso a terrenos clave en toda la región. También negaremos a los adversarios la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes en nuestro hemisferio. Administraciones pasadas perpetuaron la creencia de que la doctrina Monroe había expirado. Estaban equivocados. La doctrina Monroe está vigente y es más fuerte que nunca bajo el corolario de Trump. Una restauración de sentido común de nuestro poder y prerrogativas en este hemisferio, en consonancia con los intereses de Estados Unidos. La segunda línea de esfuerzo para el Departamento de Guerra es la disuasión contra China a través de la fortaleza, no de la confrontación. Bajo el liderazgo del presidente Trump, las relaciones entre Estados Unidos y China son mejores y más fuertes de lo que han sido en muchos años. El presidente Trump y esta administración buscan una paz estable, un comercio justo y relaciones respetuosas con China. En noviembre, el presidente Trump y el presidente Xi lograron un avance importante en materia comercial, colocando a ambas naciones en una sólida senda económica. Las visitas de Estado recíprocas en 2026 brindan la oportunidad de lograr aún más avances. El Departamento de Guerra está comprometido con el mismo enfoque, abriendo un rango más amplio de comunicaciones militares con el Ejército Popular de Liberación, orientadas a la prevención de conflictos y la desescalada. Sentamos las bases para esto con nuestros homólogos hace meses en la ASEAN en Malasia y continuaremos con ese trabajo. Esta línea de acción se basa en un realismo flexible, no en la ingenuidad, un enfoque que no busca la dominación, sino más bien un equilibrio de poder. Un equilibrio de poder que nos permitirá a todos los países, disfrutar de una paz digna en un Indo-Pacífico donde el comercio fluya de manera abierta y justa. Donde todos podamos prosperar y se respeten todos los intereses. Ese es el mundo que buscamos en el Indo-Pacífico. Y eso es lo que nuestro enfoque está diseñado para lograr. Seremos firmes, pero no innecesariamente confrontativos. Para citar a otro gran presidente republicano, hablaremos con suavidad. Y llevaremos un gran garrote. Como dije en Shangri-La a principios de este año, no estamos tratando de asfixiar el crecimiento de China. No estamos tratando de dominarlos ni humillarlos, ni tampoco de cambiar el statu quo respecto a Taiwán. Nuestros intereses en el Indo-Pacífico son significativos, pero también están definidos y son razonables. Esto incluye la capacidad de nosotros, junto con nuestros aliados, de estar posicionados con suficiente fuerza en el Indo-Pacífico para equilibrar el creciente poder de China. Esto significa garantizar que ninguno de nuestros aliados sea vulnerable a una agresión militar sostenida y exitosa. A esto nos referimos cuando hablamos de disuasión en el Indo-Pacífico. No se trata de dominar a China, sino de asegurarnos de que no tengan la capacidad de dominarnos a nosotros o a nuestros aliados. El sentido común. En este sentido, nuestro papel en el Departamento de Guerra es esencial. Nuestro trabajo es asegurarnos de que Pekín perciba una fuerza estadounidense incuestionable. Una fuerza militar que, si es necesario, pueda respaldar nuestros intereses nacionales. Incluso mientras dejamos claras nuestras intenciones pacíficas, insistimos en que, como nación del Pacífico, China respete nuestros intereses de larga data en el Indo-Pacífico. Y no solo insistimos, sino que mantenemos la fuerza manifiesta para respaldarlos. Esto implica respetar el histórico aumento militar que están llevando a cabo. Nuestro departamento mantiene una apreciación realista de cuán rápido, formidable y holístico ha sido ese aumento militar. Nos tomamos estas capacidades en serio. Sería absurdo y francamente una falta de respeto no hacerlo. Este enfoque requiere concentración, priorización y claridad de propósito. Por eso nos aseguraremos de que nuestras Fuerzas Armadas puedan, si Dios no lo quiera, es necesario, proyectar capacidades sostenidas a lo largo de la primera cadena de islas y en todo el Indo-Pacífico.
Eso significa ser tan fuertes que la agresión ni siquiera se considere y que la paz sea la opción preferida y se mantenga. Esto es disuasión por negación. Es nuestro deber garantizar que el presidente Trump siempre pueda negociar desde una posición de fuerza para mantener la paz en el Indo-Pacífico. Esto no es un giro para el mañana. Es una realidad para hoy. Y finalmente, nuestra tercera línea de esfuerzo es aumentar el reparto de responsabilidades con los Estados Unidos, aliados en todo el mundo. Aquí, nuevamente, muchos autodenominados neoreaganistas parecen haber perdido el rumbo. Según ellos, solo Estados Unidos tiene la capacidad de proveer defensa y disuasión en Europa, Oriente Medio y el Indo-Pacífico. Según ellos, si Estados Unidos no lo hace, nadie lo hará. De hecho, según algunos, a Estados Unidos en realidad le conviene más subsidiar la defensa de estos aliados, incluso si son perfectamente capaces de hacer más por sí mismos y por nuestra defensa colectiva. Eso es, por supuesto, completamente ridículo. Sin mencionar que es insultante para nuestros aliados. En realidad, es de vital importancia que los aliados y socios de Estados Unidos den un paso al frente y hagan su parte por nuestra defensa colectiva. Esto no es solo una cuestión de hacer lo correcto para los estadounidenses, quienes con razón están frustrados por años de que los aliados se aprovechen. Esto es pragmático. Mientras priorizamos el hemisferio en el Indo-Pacífico, las amenazas existen en otras regiones. Nuestros aliados necesitan actuar y hacerlo de verdad. Nuestros aliados en Europa enfrentan a Rusia. Irán ha sido frenado por las acciones del presidente y de Israel, pero sigue siendo una amenaza en Medio Oriente. Y por supuesto, Corea del Norte se cierne sobre la península coreana. También debemos prepararnos para la posibilidad de amenazas simultáneas en diferentes regiones. Eso no significa que pensemos que tal acción simultánea sea probable o siquiera necesariamente inevitable, pero es algo para lo que el Departamento de Guerra debe estar preparado. Y la mejor manera de prepararse para esto no es pretendiendo que podemos hacerlo todo o estar en todas partes, entregando efectivamente un salvoconducto para los esfuerzos rezagados de defensa de nuestros aliados. Esta actitud neo-reaganiana nos llevó a malgastar la vida de nuestros soldados, nuestros recursos nacionales y el apoyo de nuestros ciudadanos en guerras sin rumbo. Nuestro enfoque es fundamentalmente diferente y está en consonancia con la noble tradición del presidente Reagan, así como de Nixon y Eisenhower. De verdad, lograremos que nuestros aliados y socios asuman su responsabilidad y hagan su parte. Ya no toleraremos que otros se beneficien sin aportar. El presidente Trump ha mostrado el camino con su liderazgo histórico, que dio lugar a los compromisos en la cumbre de La Haya de la OTAN. Allí, la OTAN se comprometió a gastar el 5% del PIB en defensa, el 3,5% en el ámbito militar principal y el 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad. Y prometió asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa. Cosas que la mayoría de las personas sentadas aquí hace solo 5 años habrían considerado completamente imposibles. Usamos esta plantilla para presionar a aliados globales a cumplir con el nuevo estándar presidencial. Y está funcionando. Primero estuvieron Europa y Canadá. Y tan solo el mes pasado, Corea del Sur se comprometió a gastar el 3,5% de su PIB en gasto militar básico y a asumir el papel principal en la defensa convencional de la República de Corea. Somos optimistas y creemos que otros aliados del Indo-Pacífico seguirán su ejemplo. En unos pocos años, gracias al liderazgo visionario del presidente Trump, tendremos a nuestros aliados, que incluyen a algunos de los países más ricos y productivos del mundo, una vez más desplegando fuerzas militares con capacidad de combate y presumiendo de industrias de defensa revitalizadas. Esto formará un poderoso escudo defensivo compartido con aliados bien armados en todo el mundo, listos para defenderse a sí mismos, sus intereses y nuestros intereses colectivos. Alianzas y asociaciones reales basadas en el poder duro, no solo en banderas y conferencias elegantes llenas de teorías y retórica encendida.
Nuestros aliados no son niños. Son naciones capaces de hacer mucho más por sí mismas de lo que han hecho hasta ahora. Es hora de que se pongan de pie y lo están haciendo. De hecho, muchos de ellos son naciones con orgullosas y poderosas tradiciones marciales propias, y debemos tratarlos como tal. Podemos, debemos y tenemos que esperar que hagan su parte, exactamente como lo ha hecho el presidente Trump. Los aliados ejemplares que dan un paso al frente, como Israel, Corea del Sur, Polonia, cada vez más Alemania, los países bálticos y otros, recibirán nuestro favor especial. Los aliados que no lo hagan, los aliados que sigan sin cumplir con su parte en la defensa colectiva, enfrentarán consecuencias. El presidente Trump tiene sentido para mí. Le gusta ayudar a los países que se ayudan a sí mismos, y nosotros sentimos lo mismo. Esa es la naturaleza de las asociaciones, no de las dependencias. Es lo que le debemos a nuestros amigos y, lo más importante, lo que le debemos al pueblo estadounidense. Este es un periodo de gran trascendencia para nuestra gran república. Nuestros antepasados lucharon y ganaron la Guerra Fría, dando paso a un momento unipolar en el que Estados Unidos se mantuvo solo. Fue una época de enormes oportunidades, bien ganadas tras un siglo marcado por 2 guerras mundiales y una Guerra Fría, siempre bajo la sombra nuclear. Bueno, como saben, ese momento unipolar ha terminado y tenemos la oportunidad de definir lo que viene después. Bajo el liderazgo del presidente Trump, eso es exactamente lo que estamos haciendo. El Departamento de Guerra, bajo la dirección del presidente, está completamente enfocado en promover a Estados Unidos primero. Paz a través de la fuerza, esfuerzos de sentido común. Estamos reviviendo el espíritu guerrero, estamos reconstruyendo nuestro gran ejército, y cada día nuestros guerreros están restableciendo la disuasión que Joe Biden entregó tan imprudentemente. Le debemos seguridad, libertad y prosperidad al pueblo estadounidense y lo lograremos. Alcanzaremos la paz a través de la fuerza, que es lo que el pueblo estadounidense eligió. Y lo que exige el presidente Trump. Y al hacer esto, recurrimos al Dios Todopoderoso, tal como lo hicieron nuestros antepasados. George Washington, el fundador del Departamento de Guerra, apeló a la providencia de Dios en cada paso de nuestra improbable revolución, en oración de rodillas en el campo de batalla. Ronald Reagan hizo lo mismo, apelando al cielo mientras el mundo pendía de un hilo. Nosotros hacemos lo mismo hoy con Jesucristo como nuestro guía. Que Él nos conceda la sabiduría para ver lo que es correcto y el valor para hacerlo. Que Dios bendiga a nuestros guerreros y que Dios bendiga a nuestra gran república. Gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.